Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Gracias damos al Eterno porque nos permite poder reunirnos una vez más a través de estos videos para compartir la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar analizando el capítulo 3 del libro de Filipenses. Hay unos temas interesantes allí y también revelaciones que a través de esta carta el apóstol Pablo nos hace entender, en este caso a la gente de Filipo, a quienes iba dirigida la carta, pero hoy día nosotros al leerla también recibimos esta revelación, esta información que el apóstol Pablo recibe a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y se las explica a la gente de Filipo. Y el día de hoy nosotros al leerla también, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos también recibir esta revelación, que es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Pero yo quiero enfocarme en el capítulo 3 de Filipenses, pero para poder entender el capítulo 3 de Filipenses voy a tener que leer algunos versículos del capítulo 2 de Filipenses. Para poder ver el contexto de qué es lo que Pablo viene hablando y poder entender el capítulo 3 donde me quiero enfocar, ¿ya? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el capítulo 2 de Filipenses, del primer versículo en adelante hasta el 11 yo creo que vamos a leer, y de ahí nos vamos a enfocar entonces en el capítulo 3 de Filipenses para poder explicarlo, ¿ya? Bien. Filipenses 2:1 comienza diciendo el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bien, quise leer este capítulo 2 porque en el capítulo 2 de Filipenses es donde el apóstol Pablo explica el tema que viene tratando, ¿ya? Y el tema es lo que Pablo quiere y lo que le está pidiendo a los hermanos de Filipo, que ellos todos piensen una misma cosa y sientan una misma cosa. Pero ¿qué cosa es la que está pidiendo Pablo que él quiere que los hermanos de Filipo lleguen a sentir? ¿Ya? ¿Qué es esta cosa que está pidiendo? Lo que le está pidiendo es que lleguen a sentir lo mismo, ¿ya? Unánimes todos juntos, ¿ya? Que lleguen a sentir lo mismo que sintió Cristo. Eso es lo que le está pidiendo en el capítulo 2, en el versículo 5, él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El sentir de humillación, ¿ya? No pensar sobre el mismo, ¿ya? No pensar sobre el mismo la posición que tenía, ¿ya? En este caso dice que Jesús, siendo en forma de Dios, estando en la forma de Dios, ¿ya?
no se aprovechó de esa condición, sino que se humilló, se hizo inferior a los demás y miró a los demás superior a él, ¿ya? Y ese sentir es lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a los hermanos de Filipo, que ellos lleguen a sentir lo mismo que Cristo sintió. Es de esa manera, ¿ya? No que se sientan humildes, no que aparenten tener humildad, sino que sientan la humildad. Es decir, que se impregnen de ella y que lleguen a ser tal como Cristo lo fue, humilde, pero de adentro, de corazón, ¿ya? Ese es el tema que viene tratando el apóstol Pablo, ¿ya? Y cuál es, lo cual vamos a ver en el capítulo 3 de Filipenses. Ese es el tema que viene Pablo tratando, sí, ¿ya? Por eso quise leer el capítulo 2, para que cuando lleguemos al capítulo 3 de Filipenses podamos entender cuál es el tema que viene tratando el apóstol Pablo, ¿ya? Y eso es lo que Pablo viene pidiendo, y ese es el tema que viene tratando el apóstol Pablo, que él quiere que todos lleguen a sentir lo mismo. ¿Sentir qué cosa? Humildad, ¿ya? Que nadie mire a su compañero, a su hermano, a su pariente, a su vecino, a quien sea, lo mire inferior a él, sino que lo mire superior a él, que él se sienta más bajo que él, ¿ya? Eso es lo que el apóstol está pidiendo, le está pidiendo a los hermanos de Filipo, ya que logremos sentir eso que sintió Cristo, ¿ya? Y bueno, el apóstol Pablo tiene razón, porque los seres humanos somos personas que somos cambiantes, es decir, tenemos la capacidad de cambiar, y a veces para bien o a veces para mal, ¿ya? Hay ciertos factores que a veces nos van haciendo cambiar, ¿ya? Como por ejemplo a veces obtener un título académico, algún doctorado, ¿ya? Eso a veces puede cambiar a una persona de su manera de pensar, de su manera de actuar, puede cambiar puede alterar sus emociones, ¿ya? Puede cambiarlos de muchas formas, ¿ya? Si no nos cuidamos y no tenemos una estabilidad y un conocimiento en la palabra del Señor, somos fácil de desviarnos, ¿no es cierto?, y cambiarnos, ¿ya? Y estas cosas a veces nos pueden hacer cambiar. Por ejemplo, una casa, obtener una maravillosa casa, a veces hace cambiar a las personas, ya no son los mismos. O a veces adquirir el último modelo de un automóvil, ¿ya? También puede a veces hacer cambiar a las personas. Es decir, hay muchos factores en este mundo que influyen a veces que las personas logremos cambiar y logremos subir nuestro ego, nuestro orgullo, ¿ya? Desviándonos de las leyes de Dios, ¿ya? Donde Dios nos pide que seamos personas humildes, que seamos personas sencillas, que consideremos a las demás personas como superior a nosotros. Si ocupáramos esta regla en el mundo, no tendríamos conflictos, no habrían guerra, ¿ya? No tendríamos problemas en la vida. Si siguiéramos esta regla, esta petición que el apóstol Pablo le está haciendo a los hermanos de Filipo, ¿ya? Que traten de considerar a su hermano por encima de ellos, superior a ellos, ¿ya? Y bueno, y Cristo también lo pidió, ¿no es cierto? Cristo pidió las mismas cosas, ¿ya? Y Cristo se humilló. Los apóstoles, por ejemplo, quedaron admirados cuando Él les dice que Él les va a lavar los pies, ¿ya? Digamos, Cristo considerando a los apóstoles superior a Él, ¿ya? Y este es el tema que el apóstol Pablo viene tratando. Bien, dicho esto, entonces vamos a entrar al capítulo 3 de Filipenses. Quiero decirles, por ejemplo, que puede servir cuando ustedes estén estudiando la palabra del Señor. Esta carta se cree que se escribió alrededor del año entre el 60 y 62. Y
Pablo lo más probable es que estaba preso ya en Roma, ¿ya? Y él desde esa prisión, Pablo entonces escribe esta carta a los hermanos filipenses, ¿ya? Aunque Pablo estaba preso en Roma, eh, cuenta el relato bíblico en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículo 16 al 31, pueden encontrar ustedes ese relato donde el apóstol Pablo estaba preso. Aunque estaba preso, no estaba en una cárcel común, sino que los romanos le habían arrendado una casa donde él estaba custodiado por un soldado romano y tenía ciertas libertades, podían visitarle, los hermanos o los que quisieran visitarle, no tenía problema. Así que el apóstol Pablo estaba tranquilo en esa casa que le habían arrendado, donde lo tenían custodiado y donde el apóstol Pablo no tenía problema para escribir o enviar cartas donde él quisiera o ser visitado por quien él quisiera, ¿ya? Tuvo esa libertad. Así que dicho esto, entonces vamos a comenzar el capítulo 3 de Filipenses para comenzar analizándolo. Ya sabemos el tema que el apóstol Pablo viene tratando, el deseo que le está pidiendo a los hermanos de Filipo. En el capítulo 3, entonces, en el versículo 1, el apóstol Pablo comienza diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Cuando leemos este capítulo y este versículo, inmediatamente, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo le había enviado más cartas a los hermanos de Filipo, pero en este caso tenemos esta carta nomás. Es probable que las otras se hayan extraviado, la hayan quemado, se hayan destruido, pero el apóstol Pablo aquí sí menciona de que él le está escribiendo las mismas cosas que le había escrito antes o que le había dicho antes, ¿ya? Y comienza diciéndole, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿ya? Aquí lo más probable es que se esté refiriendo, digamos, al judaísmo, al fariseísmo, ya que ellos, ¿no es cierto?, todo lo relacionaban, todo lo que era la salvación lo relacionaban con hechos terrenales, con hechos de la carne, en este caso con la circuncisión, ¿ya? Trataban de predicar esto, ese era su mensaje, ya que tenía que todo el mundo sin circuncidarse, llegar al judaísmo, hacerse judío, ¿ya?, para obtener lo que era la salvación, ¿ya? Y aquí el apóstol Pablo dice: tengan cuidado con los que mutilan el cuerpo, ¿ya? Es decir, los que practican la circuncisión, aléjense de ellos, tengan cuidado con ellos, ¿ya? También expliqué en una oportunidad, ¿no es cierto?, aunque la carta va a Filipo, no va a Jerusalén, no va a un pueblo de Israel, sino que va a un pueblo pagano en este caso, ¿ya? Filipo estaba en la localidad de Grecia, ¿no es cierto? Así que ya estamos hablando ya de un pueblo romano, ¿ya? Pese a todo eso, yo en una oportunidad expliqué, ¿no es cierto?, que lo que era el judaísmo había llegado ya a muchos lugares, dado, ¿no es cierto?, que eran muchos los gentiles, eran muchos los paganos de aquel entonces que se convertían al judaísmo, ya que iban a Jerusalén, que practicaban el judaísmo, que los fariseos lo habían conquistado y se hacían judíos, y muchos de estos judíos, ¿no es cierto?, después volvían a su nación y seguían practicando esta religión, y muchos de estos judíos no eran judíos de sangre, sino que muchos de estos se habían hecho judíos, digamos, o se habían convertido al judaísmo, ¿ya? Y por supuesto también habían judíos que estaban en aquellos lugares donde habían salido de Israel por temas ya que todos conocemos, ¿no es cierto?, que después de la muerte de Cristo las cosas se fueron complicando en Israel, en Jerusalén, ya empezaron a haber muchas revueltas, se empezaron a levantar cada vez más grupos oponiéndose al Imperio Romano y tratando de expulsarlo de Roma. Entonces, es por esa razón que encontramos que en las cartas de Pablo, en la mayoría de las cartas de Pablo, él, ¿no es cierto?, en cierto modo se forma a través de sus palabras
como un tipo de discusión o un tipo, ¿no es cierto?, de discriminación hacia a esta religión que trataba de conquistar al mundo, ¿no es cierto?, a través del judaísmo, ¿ya? Y entonces le dice en el versículo 2 del capítulo 3 de Filipenses: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos, mire lo que dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, nosotros no confiamos que lo que hagamos en la carne nos pueda salvar, sino que nuestra confianza está en Cristo Jesús. Y los que creemos eso, somos los de la verdadera circuncisión, está diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es decir, lo que el apóstol Pablo va a decir aquí, él dice, bueno, si fuera por gloriarse en la carne, de quién ha hecho más cosas en la carne, si alguien tiene que gloriarse, bueno, yo tengo que gloriarme mucho más. Y aquí va a dar las razones por qué él dice, bueno, si tengo que gloriarme en la carne, tengo con qué gloriarme. Y empieza a dar las razones aquí, dice, fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, es decir, soy del linaje de Jacob. No se acuérdese usted que a Jacob se le cambió el nombre a Israel, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo aquí. Yo fui circuncidado al 8º día, vengo del linaje de Jacob, de Israel fue traducido acá, vengo de la tribu de Benjamín, ¿ya? Soy hebreo de hebreo, es decir, soy hebreo nato. En cuanto a la ley, dice, fariseo. Esa es su religión en la cual él estuvo, porque ya cuando escribe esta carta ya no estaba en eso. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, cuando dice aquí, en cuanto a la justicia que es en la ley, no se está refiriendo a la ley de Dios, se está refiriendo a la ley que habían escrito, que en un momento les expliqué yo, la ley que habían escrito los fariseos, basado en la ley que había escrito Moisés. Es decir, la mayoría de sus leyes vienen de allá, sacadas desde la ley de Moisés, ¿no es cierto? Y que ellos habían agregado cosas, que ellos habían modificado cosas, y habían hecho tradiciones, habían hecho costumbres, como lo menciona también el apóstol Pablo, ¿ya? Las tradiciones de nuestros padres, las tradiciones de nuestros ancianos. Pablo lo menciona en muchas oportunidades. A esa ley se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, ¿ya? En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, yo era practicador, pero a fondo, al máximo, de esta ley que practicaba y que enseñaban los fariseos, ¿ya? Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Es decir, yo en estas cosas tenía ganancia, en estas cosas yo era perfecto, en estas cosas que yo hacía, si tuviera que gloriarme, soy uno de los que tiene más cosas para gloriarse, ¿ya? ¿Ya? Pero todas estas cosas en las cuales yo tenía ganancia, las he estimado como perdidas por amor a Cristo, ¿ya? Dice, y ser hallado en él no teniendo dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, ¿ya? Es decir, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que él, cuando estaba en el fariseísmo, cuando practicaba esta religión, él hacía esas cosas porque él pensaba en que eran justas, porque así se lo enseñaba esa ley, ¿ya? Por eso él perseguía a los cristianos y al perseguirlos, a llevarlos presos, al darle muertes, como en el caso de Esteban, donde él estuvo presente en esa muerte. Pablo, al hacer estas cosas, él pensaba que en las justicias que ellos tenían, en este caso los fariseos, él pensaba que estaba haciendo las cosas justas, que era justicia, ¿ya?
por eso las hacía, digamos, ¿no? Él pensaba que no era maldad, que estaba actuando correctamente, que Dios estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo, ¿ya? En esa justicia, ¿ya? Entonces él dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, la justicia que tenían por la ley de los fariseos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿ya? Entonces eso está diciendo el apóstol Pablo aquí ya, que él ya abandonó esa justicia, la justicia que él tenía, la justicia que él conocía, él la abandonó y se cambió a la justicia que es de Cristo, que viene del Dios el Padre, ¿ya? Y que es por fe, es decir, a la justicia espiritual que ya la hemos hablado en muchas oportunidades, ¿no es cierto? Incluso la semana pasada hablamos un poco con respecto a esa justicia. En el versículo 10 comienza el apóstol Pablo diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, yo abandoné toda mi vida, todas esas cosas que yo practicaba, esa ley que yo tenía, que pensé que era justa, ¿ya? Que era mi ley, que era la ley de los fariseos, que era la ley de lo que yo practicaba, de mi religión, ¿ya? Que yo pensaba que todo eso era bueno, ¿ya? La he cambiado por la ley de Dios, por la ley de Cristo, por la ley espiritual, a fin, dice, de conocerle, a fin de conocer a Dios, ¿ya? Y el poder, y al fin de conocer el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, el apóstol Pablo quiere llegar a ser igual a Cristo en su muerte. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo que quiere morir de la misma manera, no se está refiriendo que lo crucifiquen también, ¿ya? Que hagan lo mismo que hicieron con Cristo con él. Él lo que se está refiriendo es que él quiere llegar a la muerte, ¿ya? Sintiéndose justificado, sintiéndose salvado, ¿ya? Sintiéndose que la muerte no va a tener poder sobre él, sino que cuando Cristo venga y resucite a los muertos, él pueda levantarse también como se levantó Cristo. A eso se está refiriendo. Y esa es la esperanza que nosotros todos tenemos, ¿no es cierto? Que si no estamos vivos cuando Cristo venga, si morimos antes, guardamos esa esperanza que cuando Dios haga el llamado, vamos a resucitar, ¿ya? Y eso es lo que el apóstol Pablo está sintiendo. Quiero tener esa confianza que Cristo tuvo al morir de que iba a resucitar. Quiero llegar a mi muerte en esas condiciones, sabiendo, teniendo la certeza de que cuando Cristo venga, si muero antes, voy a ser resucitado. Eso está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? Porque él sabía y se enteró que Cristo llegó a la muerte sabiendo que él iba a resucitar al tercer día, teniendo esa confianza de que nada malo había hecho, de que era perfecto, de que la muerte no lo iba a poder sostener en la tumba, ¿ya? Eso es lo que Pablo está diciendo, y esa es la confianza que debemos anhelar y que debe estar en nosotros también, alcanzar esa confianza. Para eso estamos luchando en esta vida, para llegar a tener esa confianza, tener la certeza. No importa que muera antes que Cristo venga, porque tengo la certeza que cuando Él venga voy a ser resucitado para irme con Él, ¿ya? Eso está diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 11 dice el apóstol Pablo, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya la haya alcanzado, ¿ya? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir, esa palabra asir, cámbiela por tomar. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir aquí, lo que está traducido en los textos más antiguos. Aquí la cambiaron a asir, ¿ya? Pero dice, así que léalo de esta manera. No que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Es decir, Pablo está diciendo, si Cristo me tomó para este evangelio, ¿ya?
me tomó para estar en su reino, yo espero que al morir logre tomar esta resurrección para lo que fui tomado, pueda estar en su reino para lo que Él me tomó, ¿ya? Y no que yo esté trabajando en su reino y el día de la resurrección no esté en la lista de los llamados. Eso está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? Así que yo espero que para lo que fui tomado, el día del llamado pueda estar en ese reino que se va a manifestar, ¿ya? En el versículo 13 dice el apóstol Pablo, cuando voy leyendo yo y explicando estas cosas, usted no se olvide del tema principal que Pablo viene tratando. ¿Cuál es el tema principal? El tema principal es que Pablo les está pidiendo a los hermanos de Filipo que todos piensen una misma cosa. ¿Y cuál era esa cosa? Que seamos como Cristo, que pensemos como Cristo con respecto a los demás. Es decir, que tengamos humildad, ¿ya? Que veamos a los demás superior a nosotros. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 13 dice algo completamente revelado para nosotros. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, no es que yo al decirle o pedirle a ustedes que traten de ser como Cristo, no piensen que yo ya soy como Él o que yo ya soy perfecto. Eso está diciendo el apóstol Pablo. No porque yo se los pida a ustedes, no crean ustedes que yo soy perfecto, ¿ya? Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dejó atrás el apóstol Pablo? Su religión, su manera de vivir, su propia justicia, como él lo dice, que él vivió en su propia justicia, sus pecados. Todo el apóstol Pablo lo dejó atrás, ¿ya? Y dice, voy a leer de nuevo este versículo, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, es decir, me olvido de todo lo que viví, de todos mis pecados, de todas mis faltas, de toda mi justicia que yo pensaba que era justa como estaba viviendo, mi manera de pensar que tenía, todo eso lo abandoné, ¿ya? Y me extiendo a lo que está delante, es decir, a lo que viene, a lo que estoy viviendo ahora, ¿ya? En eso me estoy enfocando, ¿ya? Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿ya? Mira, aquí fue traducido todos los que fuimos perfectos, pero en realidad el apóstol Pablo en los textos más antiguos sale, así que todos los que somos maduros, ¿ya? Todos los que somos maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, ¿ya? Yo quiero detenerme en el versículo 13 al versículo 15 para explicar una cosa, porque esto me llamó la atención cuando leí esto, cuando empecé a investigar esto, sale una revelación preciosa aquí de lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿ya? El apóstol Pablo viene pidiendo, ¿no es cierto?, que todos sintamos una misma cosa. ¿Y qué cosa quiere que sintamos Pablo? Que sintamos humildad, sencillez, que miremos a los demás como superiores a nosotros. Y el apóstol Pablo dice, no es que yo al pedirle a ustedes esto, yo ya haya alcanzado, esté al nivel de Cristo, ¿ya? No. Dice, sino que yo prosigo, estoy buscando eso, estoy buscando esa perfección, estoy buscando llegar a la altura de Cristo, ¿ya? No piensen ustedes que yo ya soy perfecto. Pero aquí en el versículo 15, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, fue traducido todos los que somos perfectos, pero él dice, todos los que somos maduros, ¿ya? Todos los que ya somos maduros,
¿ya? Esto mismo sintamos. Pero la palabra, me llamó la atención esta palabra de cómo la tradujeron, perfecto, ¿ya? Me llamó la atención porque no estaba lejos de la realidad lo que el apóstol Pablo estaba diciendo o cómo lo tradujeron esta palabra. Porque justamente me hizo meditar este asunto, ya de que el apóstol Pablo está buscando la perfección y que quiere llegar a la muerte sintiendo lo mismo que Cristo sintió, sintiéndose seguro de que iba a resucitar. Y esto me llamó la atención porque, porque el apóstol Pablo dice de él, yo dejé todo atrás, me olvidé de mis pecados. Y ustedes podrán decir, bueno, para uno es fácil decir, bueno, me olvido de todo. Pero la opinión que importa es la opinión de Dios. Porque yo puedo decir, ¿sabe, hermano? Yo me olvidé de todas mis faltas, de todos mis pecados, de todos mis errores, me olvidé, los dejé atrás y prosigo al blanco, sigo mirando hacia adelante. Me olvidé de lo que está atrás. Para uno es fácil, ¿no es cierto? Cualquiera puede decir eso. Pero, ¿cuál es la opinión verdadera que importa de esto? Es la opinión de Dios. Si Dios se olvidó de mis faltas, ¿no es cierto? Y eso me llamó la atención, porque el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí lo está diciendo con seguridad, de que como que si él al olvidarse de sus pecados, sintiera como que Dios también se olvidó. Y eso me llamó la atención. Y mire lo que dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 21 y 22, mire lo que dice aquí la palabra del Señor, yo la comparto con ustedes, dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece lo que Pablo está revelando en el libro de Filipenses, en el versículo capítulo 3, versículo 15, donde dice, todos los que somos perfectos, ¿ya? Donde en el versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo dice, él, ¿no es cierto?, yo me olvidé de mis pecados y prosigo adelante, dejé todo atrás, ¿ya? Pero la pregunta era, bueno, cualquiera puede decir, yo me olvidé de mis pecados, es fácil decirlo para uno, pero ¿qué piensa Dios? Y mire lo que dice Dios, en Ezequiel, capítulo 18, versículo 21-22, dice, más el impío, es decir, el pecador, la persona que falla, ¿ya? Si se aparta de sus pecados que hizo, es decir, si se abandona esos pecados, ya deja de hacerlos, ¿ya? Deja de practicar eso, y guardare todos mis mandamientos, se dedicara a andar en la justicia de Dios, en la ley de Dios espiritual, que la hemos enseñado en otra oportunidad, ¿ya? Y si anduviera en mi estatuto e hiciere según el derecho y la justicia de Dios, por supuesto, de cierto vivirá, no morirá. Y mire la promesa que hay para esa persona que dice, ¿sabe qué? Yo hoy día dejo de hacer lo que estaba haciendo, me voy a volver al Señor. Mire lo que Dios le promete, dice, todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas. ¿Qué le parece? No le serán recordadas, y en su justicia que hizo, vivirá. Eso me llamó la atención cuando el apóstol Pablo estaba diciendo en el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 13, donde el apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, es decir, ¿alcanzado qué? La justicia, el sentirse perfecto ante Dios. Yo no he alcanzado eso, pero una cosa hago. ¿Qué cosa hago? ¿Qué cosa hizo el apóstol Pablo? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, me olvidé de mis pecados, me olvidé de estar practicando lo mismo, dejé todo eso atrás, mi religión, mi justicia, mis pecados, mi falta, todo lo dejé atrás, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Ya?
¿Y qué decía en el libro de Ezequiel? El impío que dejare, ¿no es cierto?, sus pecados, sus faltas, ¿ya? Y empezase a andar en la ley, en la justicia de Dios. ¿Qué dice Dios? Yo me voy a olvidar de sus pecados. Y eso me llamó la atención, porque para el apóstol Pablo a lo mejor era fácil decir, ¿sabes que yo me olvidé de todo? Pero la opinión que importa es la opinión de Dios. ¿Y qué dice Dios? Ahí está la opinión de Dios, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21-22. Es completamente revelatorio lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a los hermanos de Filipenses. Era tan profundo lo que le estaba diciendo, ¿ya? Y que hoy yo lo comparto con ustedes, ¿ya? Es una noticia maravillosa saber que cuando una persona, un ser humano, decide abandonar el pecado, la idolatría, lo que sea que haya hecho, Dios tiene la capacidad de olvidarse de eso. Y de eso, mi amado hermano, quiero darle un ejemplo. Un ejemplo que a lo mejor usted ya conoce, pero que no está de más recordar. Mire, todos conocemos la historia de David, que es muy maravillosa, ¿no es cierto? Pero David fue una persona que cometió muchos pecados, muchas faltas, como todo ser humano, ¿ya? Y murió. De hecho, por ejemplo, Dios le dice a David que no le va a permitir que él sea la persona que construya el templo, porque él derramó mucha sangre. Y uno puede pretender y decir, Dios desechó a David. Pero ¿qué opina Dios de David después de muerto? ¿Qué opinaba Dios de David después de muerto? Mire, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 14, cuando Salomón, después de la muerte de David, ya, ¿no es cierto?, toma el reino de su padre, Dios lo pone a reinar, Dios le dice lo siguiente a Salomón: y si anduvieres en mis caminos y guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué le parece lo que Dios está diciendo de David? Si tú anduvieres en los estatutos y los mandamientos como anduvo tu padre, David. Esto está opinando Dios después que David había muerto. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo podemos decir si David fue un hombre que falló, que pecó en muchas oportunidades, que Dios le negó que él hiciera el templo porque derramó mucha sangre? ¿Ya? ¿Cómo Dios opina de él después que David estaba muerto? Él opina lo siguiente, dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre. ¿Qué le parece? David anduvo en los mandamientos y estatutos de su padre, después que pecó, por supuesto, después que se arrepintió. ¿Ya? Mire, también en Primera de Reyes, en el capítulo 11, versos 12 y 13, también el propio Dios, el eterno Elohim, habla de David y dice lo siguiente: sin embargo, no lo haré en tus días. Es decir, cuando ya Salomón, déjeme explicar esto, mire, cuando Salomón ya había gobernado, había hecho las cosas mal en su gobierno, actuó completamente mal, se fue a la idolatría, Salomón, que ya hablamos de Salomón, ¿no es cierto? Dios también, ¿no es cierto?, le hace sentir esta molestia a Salomón, que él está enojado con él, digamos, por cómo gobernó, por las cosas que estaba haciendo Salomón, por la idolatría que se había inclinado, ¿ya? Y él le dice que va a sacar su descendencia del reinado, pero no lo va a hacer en el tiempo que él está vivo, sino que cuando él después de muerto, ¿ya? Pero mire lo que le dice: sin embargo, no lo haré en tus días, dice, por amor a David tu padre. Porque amo a David tu padre. Eso está opinando Dios, el eterno, Elohim de David, cuando David estaba muerto. ¿Ya? Dice, y en el versículo 13 dice: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Y repite: por amor a David, mi siervo. Cuando David estaba muerto.
¿Qué le parece? Esa es la opinión que vale. No el que yo sienta, ¿no es cierto? El que diga, yo me voy a olvidar de mis pecados, de mi falta, pero ¿qué opina Dios de mí? Y aquí podemos ver que Dios opina exactamente lo mismo cuando uno abandona el pecado, cuando uno decide, ¿sabe qué? Yo voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mi forma de actuar, voy a cambiar mi forma de pensar, me voy a regir por la ley de Dios, voy a considerar sus estatutos, sus mandamientos, voy a andar en esa ley. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Se olvida de tus pecados. Eso es increíble. Dios decide olvidarse de sus pecados. Y lo que estaba diciendo el apóstol Pablo acá en Filipenses, en el libro de Filipenses, en el versículo, en el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 3 en adelante, eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Estaba correcto lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, lo que estaba sintiendo, con certeza lo que estaba diciendo Pablo, estaba en lo correcto. Porque le había sido revelado esta situación al apóstol Pablo. Él lo entendía clarito. Él sabía que se abandonaba todo. ¿Ya? Estaba en lo correcto. Por eso él dice, a los que somos maduros, sintamos esta misma cosa. Y fue traducido a los que somos perfectos. Y es la primera traducción que me ha gustado de cómo tradujeron esta palabra, porque no está lejos de la verdad como Dios piensa de una persona que abandona el pecado. ¿Ya? Mire, con respecto, quiero terminar con esto en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 59, ¿ya? Porque bien David pecó, falló y todo eso, pero en una oportunidad David ya, mire lo que dice. En el Salmo 119, versículo 59, David dice lo siguiente: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, es decir, a tu palabra, a tu ley, a tu justicia. ¿Cuándo Dios perdonó a David? ¿Cuándo Dios, el Eterno, se olvidó de los pecados de David y después de muerto, Dios tiene una opinión distinta de David? ¿Ya? Dice que David fue su siervo que anduvo en su ley, en sus mandamientos. Dice, no te voy a hacer esto, le dice Salomón, por amor a David, tu padre. ¿Ya? ¿Cuándo cambió esa opinión? Cuando David dice que él consideré mis caminos, es decir, me puse a pensar cómo estaba actuando, ya me di cuenta que estaba mal, dice, y volví mis pies a tus testimonios. ¿Qué le parece? Es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 13, ¿ya? Me olvidé, decidí dejar todo eso atrás, lo que hacía, ¿ya? Y ahora sigo, ¿no es cierto?, como lo dice en el versículo 14 del capítulo 3 de Filipenses, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿ya?, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero a aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. ¿Ya? Y termina ya el apóstol Pablo en el capítulo 3 diciendo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso ya está terminando casi ya este capítulo 3, el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, que andan muchos por ahí, ¿no es cierto?, enseñando cosas contrarias y que son enemigos de la cruz de Cristo, es decir, son enemigos del sacrificio, de la humillación que hizo Cristo en la cruz por amor a todo el ser humano.
¿ya? Y dice que estas personas tienen como Dios el vientre. Lo más probable es que se estaba refiriendo, ¿no es cierto? Porque el vientre nunca tiene satisfacción, es decir, nunca logra satisfacerse y decir ya no quiero más, sino que usted come y más tarde volverá a tener hambre. Y una persona que se alimenta de la carne, ya como lo hacían las sectas, las religiones que habían en ese tiempo, en este caso el judaísmo, al que se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que ellos todo lo hacían a través de la carne, la circuncisión, que guardando días, que guardando esto otro, que haciendo esta otra cosa, todo relacionado con la carne, nunca estaban satisfechos, ¿ya? Porque lo único que satisface el alma es la ley de Dios, es lo que viene de lo alto, es aquello maravilloso. Entonces ellos dicen, tienen al vientre como Dios, es decir, nunca logran satisfacerse por las cosas de la carne, ¿ya? Y en el versículo 21, ya terminando, el apóstol Pablo dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ya? Termina el apóstol Pablo entonces diciendo en el libro de Filipenses capítulo 3 que nuestro cuerpo va a ser transformado y es lo que él espera, ¿no es cierto? Que cuando él muriese y resucitase, tener esa confianza de que iba a ser igual a Cristo en esa parte, digamos, ya en esa parte de su cuerpo, ya que iba a ser transformado ese cuerpo de humillación que tenemos en el día de hoy, va a ser transformado por un cuerpo glorioso, como el cuerpo de Cristo. Que el Señor de paz pueda bendecirle en este día, amado hermano. Espero le haya gustado la reflexión del día de hoy. A mí me gustó mucho estas palabras reveladoras que el apóstol Pablo menciona allí en Filipenses 3, versículo 13 al 15, ¿no es cierto? Esa confianza y bueno, la disfruté mucho y la voy a seguir disfrutando. Espero usted también siga estudiando, siga escudriñando la palabra del Señor como siempre. Que tengan una rica semana, sean bendecidos, ya disfruten con su familia y no se olvide de estar escudriñando la palabra del Señor cada día. Nos veremos el próximo domingo si Dios así nos permite.